Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar, por favor? Listo, gracias. Hola, Danilo. ¿Cómo está, Joaquín? Hola, Joel. Gracias, Joaquín. Gracias, Danilo. Hola, Yaira. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y niñas, ¿qué tal? Ay, estoy viejo ya. ¿Cómo está? Hola, Michael. Hola, Luis. Hola, Katia. Hola, Mel. Bueno, hoy día vamos a hacer una clase sobre el fascismo. ¿Ya? ¿Qué es el fascismo? ¿Cómo surge el fascismo? ¿Cómo surge el fascismo? ¿Por qué, en qué se caracteriza el fascismo? ¿Ya? ¿Por qué tiene tanta pegada? ¿Y por qué hasta el día de hoy sus características son tan utilizadas en algunas propuestas políticas hasta el día de hoy? ¿Ya? Entonces, y la clase de la semana pasada nos va a servir bastante. La clase de la semana pasada que fue la Revolución Francesa, perdón, rusa, nos va a servir bastante. Lo que entendieron la semana pasada va a servir bastante para la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar con eso. ¿Ya? Voy a compartir, espera un poquito. Compartir pantalla. Ahí estamos. Listo. Ahí tenemos a los dos grandes líderes del fascismo, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Ahora, acá hay algo que debemos tener claro. El concepto fascismo, ¿sí? Porque puede sonar medio confuso, ya que para algunos fascismo está relacionado con este hombre, con Benito Mussolini, ¿no? Entonces, ¿por qué llamar fascismo a él? A ver, el término fascismo proviene de un objeto que se llamaban las fases. Las fases eran un objeto que en realidad estaba conformado este objeto por un hacha, y el hacha estaba rodeada de varas, todos amarrados. Esta hacha y estas varas eran un objeto que utilizaban los cónsules de la antigua Roma. Acuérdense la clase de Roma. Los cónsules de la antigua Roma utilizaban este objeto en señal o simbolizando su poder, el poder de dar leyes, el poder de impartir justicia, perdón, y en ese impartir justicia el poder que ellos tenían sobre la vida y la muerte. O sea, ellos impartían justicia, se sentaban con esos símbolos, que en algunos casos lo cargaban los lictores eran las personas que acompañaban al cónsul, y si él sacaba la vara, quiere decir que el castigo podía ser años de cárcel o flagelo, pero si sacaba el hacha, quiere decir que el castigo era la muerte. Entonces, era un objeto que simbolizaba el poder de los cónsules en la antigua Roma. Benito Mussolini, que lo ves aquí, Benito Mussolini, él, en una de las características de su pensamiento político, que es el radical nacionalismo, lo que llamaremos como chauvinismo, este radical nacionalismo desarrollado por Benito Mussolini, lo que hace es buscar un periodo en la historia italiana que él sienta que representa un periodo en la historia italiana que él considere pues que es el periodo de grandeza. Es algo muy propio de los nacionalismos del siglo XIX y XX. ¿Sí? En este formar, en este forjar la idea de nación, que ese tema no lo hemos tocado, pero lo hago rapidísimo. En el siglo XVIII y XIX se forja la idea de nación.
El concepto nación, que es algo tan común para ti, créeme que es un concepto nuevo, no existía. Las civilizaciones antiguas no tenían el concepto de nación, tenían el concepto, algo parecido al concepto de ciudadanía, ciudadanía romana, griega, etcétera. Y en la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna tampoco existía el concepto de nación, existía el concepto de súbdito bajo las relaciones feudo-vasallales. El concepto de nación nace a raíz de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Es como englobar a un conjunto de personas, hacerlos sentir y formar parte de algo sin que ese algo pase por su relación con un rey o con un noble. Entonces ahí nace el concepto nación. Y el concepto nación, entre muchas características, parte de un principio. Una de las bases del concepto nación es la historia, ¿no? Entonces tú te sientes formar parte de una nación porque tienes una historia común que engloba todos los elementos de ese conjunto de nación. Es como decir, un ejemplo, en el caso peruano, somos parte de la nación peruana. Y una de las características que forma parte de la nación peruana es que casi todos, ¿no? Los que sentimos la idea de nación, nos sentimos identificados y orgullosos de nuestra historia. Entonces, la historia, tal cual nos las cuentan, tal cual nos la explican y nos la dictan, es una historia que tiene inicialmente la función de forjar la idea de nación, ¿no? En primaria, la profesora, que por lo general son profesoras en primaria, o el profesor, tiene como función explicarte la historia del Perú. No te cuentan historia universal en primaria, perdón, al menos en los primeros años no hay historia universal, primero, segundo, tercero, es historia del Perú, porque la intención es que un niño de 6, 7 u 8 años, no es que se sepa cuántos incas fueron, es que se sepa que él es peruano. Esa es la idea del colegio en primaria, con historia, es que él sepa que es peruano y qué significa ser peruano. Y parte de su identidad como peruano, para un chico de la costa Sierra Selva, pasa porque se siente identificado con una idea de país, de nación. Y es por eso que en primaria la parte de la historia que se ha escogido para que nos sintamos identificados es la historia de los incas. Por eso que la Miss arranca con Manco Cápac y Mamaoyo. Ella no arranca con Paracas, con Caral, no. Tú, Caral, recién te enteras en que finales de primaria, inicio de secundaria. De arranque no te enteras, porque ese no es el objetivo del curso de historia en primaria. El objetivo del curso de historia en primaria es forjar la idea de nación, que te sientas orgulloso. Y te dicen, pues, que los incas, ¿no? Y uno se siente orgulloso de los incas, de Manco Cápac, Maoyo, ¿no? Se siente feliz con ellos. Y obviamente en ese forjar idea de nación, mira, todo esto para Mussolini, y en ese forjar de idea de nación, te tienes que sentir orgulloso de tu historia, y para que te sientas más orgulloso de tu historia, forjar identidad, tienes que tener en cuenta que tu historia es buena. Y para que tu historia sea buena, debes tener una contraparte mala, pues. Es lógico. Tú tienes que entender que tu historia es buena. Pero para que quede claro en un niño de 6 años que tu historia es buena, tiene que haber una contraparte mala. Y la contraparte mala, ¿quiénes son los españoles? Pues. Por eso que si alguien, alguno de ustedes, voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta, si alguno de ustedes trata de decir, oye, sí, pero lo que hizo Pizarro no es tan malo, olvídate, se te vienen encima. No, se te vienen encima, no, que cómo es posible, que tú no eres peruano, cómo vas a decir que Pizarro estaba mal, cómo vas a decir que el descubrimiento de América es descubrimiento, es conquista, es invasión. Ya, ¿de dónde crees que viene todo eso? Viene de la idea de nación que tenemos. Una idea de nación donde hasta la gente se piensa más, se siente más peruano porque es de la sierra, ¿no? No, ¿tú qué vas a hacer? Tú no vas a ser peruano, ¿tú cómo vas a ser peruano si no has comido si no has comido papa seca o no has comido, no sé, charqui, ¿no? Cuando en realidad uno podría decir que ser peruano es de la sierra. Si Caral es costa. Entonces los costeños son más peruanos que todos. Si la civilización andina nace en la costa. ¿Entiendes? Y ahí lo cancelaste un cusqueño. ¿Eh? Lo cancelaste un cusqueño. Si un cusqueño viene, no, que la cultura inca nació en Cusco. Sí, pero ya que no. Que vivió que 90 años, Wari vivió más. Entonces, para tal caso, pues, más peruanos se le escuchando. Y un limeño dirá, y por favor, pero la civilización andina nace en la costa, nace en Caral. ¿Dónde queda Caral? Entonces,
se determina de dónde partir, ¿no? Y eso es la idea de forjar nación. Entonces, en el caso de los europeos, que son los que inician esto, los europeos forjan nación con esta idea, primero de una historia. En el caso de los italianos, la historia pasa, Danilo me dice, sí, el fútbol también es un elemento muy moderno de identidad nacional. Eso sí es cierto, Danilo. ¿No? Mañana la gente, pues, emocionado con el partido de Perú. Mañana, ¿no? El partido. Con Chile. O estoy perdido. Creo que sí estoy perdido. El 13. ¿Cuándo es 13? Jueves creo que 13, ¿no? El viernes el partido. ¿Ves? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, perdido todo. Y viernes 13 todavía, ¿no? Y cada vez que jugamos con Perú, pues, con Chile, ¿no? Sentimos que se revive un evento histórico peruano. Pero bueno, en el caso de Mussolini, pues, Mussolini lo que hace es, ahora sí voy a entrar a Mussolini, es forjar su idea de nación tomando una parte de la historia italiana. Y en este caso, igual que Perú, que toma la parte de Incas, Italia toma la parte de Roma, ¿no? Roma. Entonces toma un elemento romano. Por lo tanto, cuando él funda su partido en 1919 y lo recompone en 1921, él a su partido le da el nombre de este objeto. Y este objeto es fases, por eso se llama fascismo. Entonces, para no extenderme demasiado, la palabra fascismo proviene de un objeto que son las fases. Y la palabra fascismo podríamos decir que inicialmente y principalmente lo vamos a utilizar para identificar al partido político que funda Benito Mussolini en 1919. Entonces, fascismo inicialmente y principalmente está relacionado al partido político fundado por Benito Mussolini en 1919, y que lleva ese nombre por un objeto que Benito Mussolini revalora de la antigua Roma. Mira, profe, tanta vuelta para eso. Escúchame. Esa es la primera forma de usarlo. Hay otra forma más generalizada. Una vez que Benito Mussolini funda el partido en 1919, es el primer partido con esas características que hay a nivel mundial. Benito Mussolini, permíteme que haga un poquito de historia cronológica, llega al poder de Italia en 1922. En 1922. Para 1922, Adolfo Hitler no era ni siquiera el líder del partido nazi. Además, el partido ni nacía como tal. Adolfo Hitler estaba formando parte del Partido Obrero o Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes y tenían sus reuniones en las tabernas de Alemania. Y Hitler daba algunos discursos en tabernas, pero no era la figura ni por asomo que va a ser. No lo conocía, pues fuera de las tabernas no lo conocía nadie. ¿Está claro? Entonces, Hitler, el que tú ves aquí, el del bigotito, Hitler admira a Mussolini. Y Hitler va a tomar muchos elementos de Mussolini. Ya que recuerda que Mussolini llega al poder en el 22 y Hitler ni su mamá lo conocía en el 22. Entonces Hitler toma muchos elementos de Mussolini, copia algunas cosas de Mussolini porque obviamente le parece pues interesante el pensamiento de Mussolini a Adolfo Hitler. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, una de las cosas que es evidente, copia, robo, diríamos así, de manera coloquial, es el famoso saludo con la mano levantada. El saludo con la mano derecha alzada y la palma extendida, el saludo es italiano. Que luego los alemanes, Hitler lo copia. No solo es italiano, ese saludo es romano. O sea, ese saludo de la antigua Roma. Porque si tú ves alguna película o documental, los soldados romanos saludaban al emperador así. Y no eran nazis, pues, ni fascistas. Entonces, como Hitler copia algunas cosas de Benito Mussolini, ¿ya? Hitler copia algunas cosas de Benito Mussolini,
Y Hitler va a tomar algunas características de Benito Mussolini y lo va a desarrollar en su Alemania. Poco a poco, el partido de Hitler se parece un tanto al de Benito Mussolini porque tienen características comunes. Y es por eso que ahora se utiliza la palabra fascismo no solo para designar el partido político que este hombre fundó, también se determina fascismo a todo partido político que presenta características parecidas a la del partido que él fundó, sin necesidad que seas de ese partido. Me explico. Si tú fundas hoy un partido y en tu vida escuchaste de Mussolini, ¿ya? Pero tú fundas un partido que tenga ciertas características semejantes a las que tuvo el partido de Mussolini sin que tú lo conozcas, se podría decir que tu partido o tu pensamiento político es un partido o pensamiento político fascista. Porque ya el término fascista ya no se utiliza únicamente para designar al partido italiano fundado por Mussolini, sino que también se utiliza para designar a todo partido político en cualquier parte del mundo que tenga características parecidas a la de Mussolini. Profe, y si no tengo todas, tengo un poquito. Se puede decir que eres un pensamiento fascistoide. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Fascistoide, oide, parecido a, semejante a, oide, con influencia de, ¿no? Es oide. Entonces es un pensamiento fascistoide. Entonces ya sabes, hay dos formas de utilizar la palabra fascista. Fascista para designar únicamente al partido fundado por Benito Mussolini y fascista también para designar a todo partido político semejante al de Benito Mussolini. Y como el partido nazi se asemeja al de Benito Mussolini, ¿ya? Sin ser una copia burda, pero sí toma algunos elementos, por eso se dice que también el partido nazi es un partido fascista y se utiliza de manera general, ¿no? Partidos fascistas. Ahí se utiliza. Ahora vamos a ver cómo nace este partido o cómo nace el fascismo en general. Pero antes de eso voy a ver si tienen alguna pregunta, porque puede ser medio enredado lo que acabo de decir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy aquí en el, ay, perdón, estoy aquí en el chat, si tienen alguna pregunta o duda. ¿Ya? De lo que acabo de explicar. ¿Ya? De lo que acabo de explicar. A ver. Buena pregunta, Henry, eso lo vamos a hacer. Eso lo voy a explicar. Ahorita Henry, como bueno, todos pueden leer, Henry pregunta si en la Primera Guerra Mundial lo abandonó porque ese vuelve de acercamiento. Exacto. Uno tiene que, vamos a explicar eso, ¿no? Es como decir por qué volvieron con ella si ella te abandonó. Entonces, vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. ¿Ya? Un poquito, sí, es medio complicado, ¿no? Con rasgos de, pero cuando tienes algunas semejanzas, oide, ¿no? Por eso cuando dice, no, es en Historia del Perú, que creo que ibas con mi gran amigo Oceda. Dice, esta cerámica es chavinoide. Chavinoide. ¿Suena medio extraterrestre? ¿Eso qué es eso? Es que tiene influencia de Chavín, más no es Chavín, ¿no? Así, tiene influencia de Chavín, pero no es Chavín. No es Chavín puro, ¿no? Tiene influencia de chavinoide, ¿no? Algo así, de fascistoide, ¿no? Exacto, uno podría decir que ahí está. El pensamiento de Donald Trump no es fascista, él no es fascista, pero sí es fascistoide. O sea, tiene rasgos de. ¿Se entiende? Y ahorita lo vas a entender mejor. Ahorita, Mel, no te preocupes, no he evadido tu pregunta, Mel. Yo te voy a explicar ahorita eh, por qué había ese encono hacia los judíos. ¿Está claro? Entonces, vamos a, vamos a ver esto. Eh, ¿Cómo nace el fascismo? Deja de ver la pantalla y escúchame un ratito, ¿ya? En este tema, creo que adelanté algo. Una de las cosas que uno debe tener claro es cómo abordarlo, ¿ya? Cómo abordarlo. Creo que en algún momento nosotros hicimos una clase, si no te lo explico ahora, acerca de cómo se estudia la historia, ¿no? Lo que se llama historiografía, la historia de la historia. En los siglos XVIII y XIX, que son los siglos de la Ilustración, de la Revolución Francesa,
Los historiadores europeos de esa época, ellos, lo que se conoce como la historia tradicional, ellos veían el pasado como el pasado de la historia realizada por grandes hombres. O sea, un historiador del siglo XVIII y XIX, ellos veían que para estudiar, un ejemplo, la Edad Media, debo estudiar a los reyes, debo estudiar a Carlomagno, ¿no? Porque tenían esa herencia de que había gente que nació para mandar y gente que nació para obedecer. Entonces la historia la producían grandes hombres. Yo quiero entender la independencia del Perú, voy a leerme la historia de San Martín y la historia de Bolívar, porque ellos independizaron el Perú. Entonces debo saber cómo ellos lo hicieron, porque son los grandes hombres. Ahí se veía la historia, así se veía y se entendía la historia en el siglo XIX. La historia de los grandes hombres, de sus hazañas militares, de sus leyes en la política y de su trato con otros países. Entonces la historia era la historia de grandes hombres, la historia de eventos militares, eventos políticos y diplomáticos. Eso es lo que veía los. Además, es la historia del pasado por conocer el pasado. Nada más. Del pasado no me salgo yo. Es conocer todos los datos del pasado. Fecha, nombre, dato, anécdota. Fecha, nombre, dato, anécdota. Eso en grandes rasgos, porque es mucho más profundo, pero no es el tema, era la forma de estudiar la historia, que se conoce la historia tradicional, la historia antigua, la historia de los profesores que se ponían a dictarte pues hasta cuánto calzaba Napoleón, ¿no? En el siglo XX, heredera del marxismo que estudiamos la semana pasada, la historia varía. Y la historia dice, bueno, si la historia no tiene una función útil para los seres humanos en el presente, el historiador no sirve. Entonces la historia debe tener una función útil. ¿Y la función útil cuál es? Es estudiar la historia, o sea, estudiar el pasado para comprender el presente. Así que el continuo pasado-presente es obligatorio. El historiador o el profesor de historia no se puede quedar solo en el pasado. No, tiene que traer conclusiones y unir el pasado con el presente. Porque el objetivo de la historia es que el pasado sirva para explicar el presente. Hay muchas personas, tengo algunos alumnos aún, que no es culpa de ellos, es culpa de los profesores. Y ellos piensan que la historia solo es pasado, porque este profesor te explicó la historia como se explicaba hace 200 años. Y San Marcos nos pregunta así, para irnos directamente a tu objetivo básico en este momento. Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas abordan el tema fascismo, pero desde una óptica de historia tradicional. Profesor, y eso no lo han hecho ustedes, ojo, no lo han hecho ustedes, pero dime si no te ha picado la curiosidad, no estoy leyendo el chat por si acaso, de decir, profe, ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? O, o y uno se pregunta, como profesor, ya, ¿y por qué quieres saberlo? No, porque al final, pues, los nazis mataron a los judíos, ¿o no? Sí. Entonces, pues, ya, pero tú me has preguntado por qué Hitler, no por qué los nazis. Pero profe, lo mismo, pues, si Hitler es jefe de los nazis. Sí, que los nazis que eran descerebrados, eran máquinas, eran seres humanos, con razonamiento, pensamiento y emociones. El hecho de que un hombre no quiere decir que si este hombre te dice tírate del barranco, lo vas a hacer. Entonces, esa pregunta de que no la han hecho ustedes, ojo, no la han hecho ustedes. Esa pregunta de ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Es clásica pregunta en el siglo XIX, donde te interesa conocer la historia del personaje y se cree conociendo la historia y la motivación de la persona, entiendes todo el hecho, cuando no es así. Aquí me han hecho una pregunta, creo que Mel me ha hecho la pregunta, y la pregunta me parece que está estructurada de manera adecuada. Me dice, profe, ¿por qué los fascistas odian a los judíos? O sea, aquí ya sale de la idea de por qué Hitler o Mussolini.
¿Entiendes? Entonces lo que quiero yo primero aquí es explicarte por qué nace el fascismo. ¿Ya? Y luego te explicaré por qué lo dio los judíos. A ver, cortito, como ves aquí, te lo explico. Un poquito de gasolina, o sea, café, y listo. A ver, el Partido Fascista Italiano, el italiano, surge en 1919. El año de 1919 es el año en el cual se firman los tratados, con el cual se sella el final de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que había terminado en el año 1900. Benito Mussolini había peleado en la Primera Guerra Mundial. Escúchame, escúchame. Benito Mussolini había formado parte del Partido Socialista Italiano. Pero el Partido Socialista Italiano, siguiendo las directrices del socialismo marxista, obviamente, y de lo que Lenin decía, el Partido Socialista Italiano no quería formar parte de esta Primera Guerra Mundial. Estoy haciendo un poco de historia. ¿Por qué? Porque al igual que Lenin, los socialistas italianos, un sector, el sector radical del socialismo italiano, decía que la Primera Guerra Mundial era una guerra capitalista, era una guerra burguesa, era una guerra donde solo se buscaba el deseo de conquistar territorios para agrandar y acrecentar el capital. Entonces, dentro del socialismo se decía, Italia no debe entrar en esa guerra capitalista. Pero hubo una división dentro del socialismo italiano, porque hubo socialistas italianos que el nacionalismo le ganó y dijo, no, tenemos que ir a la guerra. Y dentro de los socialistas italianos que dijeron, sí, hay que ir a la guerra, estuvo Benito Mussolini. Y Mussolini renuncia al socialismo y participa en la guerra. Cuando termina la guerra, Benito Mussolini, que ya no era socialista, pero que conocía muy bien el socialismo, funda el Partido Fascista. Un partido que entre sus características está la violencia. Un partido donde Benito Mussolini, desde un periódico llamado Il Popolo Italiano, el pueblo de Italia, él establecía de manera muy radical y muy fuerte el nacionalismo. Muy, muy fuerte. Unas ideas nacionalistas que van a ser obviamente entendidas por los soldados italianos que van regresando de la guerra, porque una de las cosas que tiene todo soldado es un nacionalismo exagerado, más aún si has peleado en una guerra. Sientes que tú has defendido tu país y que tú eres la causa principal por la cual tu país ganó una guerra y que tú has protegido a todos los demás. Por lo tanto, todos aquellos que no fueron a la guerra contigo te deben a ti, porque tú sangraste, sudaste y perdiste camaradas en la guerra para defenderlos a ellos. Ellos deberían agradecerte de que siguen en sus vidas tranquilos y en sus casas con sus familias porque tú fuiste a la guerra por ellos. Esa es la idea que van a tener esa gente. Más aún con un ejército italiano, para ser específico, que no tiene asistencia psicológica para los traumas posguerra. En esa época no había eso. Tienes a un ejército que está regresando y que se topa con una realidad muy chocante. Italia está en crisis. Y la pregunta que se hacen todos los italianos es, ¿por qué estamos en crisis si nosotros ganamos la guerra? Somos parte de los ganadores. ¿Qué pasó? Lo que pasa es lo siguiente, Italia va a la guerra porque le prometen mucho. Por eso que Italia, la pregunta que están haciendo ahí, traiciona a Alemania, porque le prometen demasiado y no le cumplen con lo que le prometen. Italia no es una potencia de primer orden en Europa en el siglo XX. Italia es una potencia de segundo orden. Entonces, cuando Italia le dicen toma, Italia dice, ¿pero por qué? Los países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y ¿a qué vas a hacer? Ya, no te cumplimos, ya. ¿Qué vas a hacer, papá? A ver, cuéntanos, ¿qué? ¿Una guerra? ¿En serio? Tú. Ubícate, da gracias que te damos algo. Entonces, eso chocó bastante a Italia. Además, le choca bastante a Italia el hecho de que Italia había peleado contra los austriacos y que el escenario de guerra había sido el norte de Italia. Y el norte de Italia, económicamente hablando, es más próspero que el sur. El norte de Italia tiene más empresas, más fábricas, y había sido el escenario de guerra. Por lo tanto,
muchas de las fábricas y ciudades del norte de Italia habían sido destruidas. Eso genera que encima que Italia va a la guerra, gasta en esa guerra y que no le dan lo que le prometieron, encima tiene que reconstruir ciudades y tiene que reconstruir su aparato productivo. Conclusión, crisis. Y una gravísima crisis. Se cierran fábricas, empresas, etc. Entonces la gente se preguntaba ¿por qué? Pues encima que estás pobre, no sabes por qué estás pobre. Entonces tienes un montón de mano de obra sin trabajo. Y esto se pone más complicado cuando Italia sale de la guerra y desmoviliza su ejército. O sea, tú tienes un número de soldados en guerra, cuando retornas a la paz, más del 70% de ese ejército tiene que regresar a su casa. Porque no estás en guerra, pero no tienes dinero para sostener sueldos. Entonces, mandas a licencia a ese número impresionante de soldados, que todos son jóvenes. Y ya no están viviendo del Estado, porque antes como soldados vivían del Estado, ahora ya no lo son. ¿Qué van a hacer esa gente? Buscar trabajo. ¿Y cómo buscas trabajo en una Italia quebrada? Entonces tú eres un soldado con todo el sentimiento que ya te conté, haces tu cola y lo primero que tiene en la cabeza es ¿por qué hago cola yo? Si yo peleé en la guerra, yo debería estar adelantito. Es más, deberían darme trabajo a mí sin hacer cola. ¿Me entiendes? Pero está haciendo cola. Y encima está haciendo cola por un trabajo que ni siquiera le van a dar, porque no hay trabajo. Entonces todo esto se conjuga, ¿no? Una Italia quebrada, desempleo, una desmovilización de soldados italianos muy fuerte que tienen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y que en ese gran debate de por qué estamos quebrados, qué pasó, qué sucedió, el socialismo italiano encuentra una mina de oro. Porque el socialismo italiano decía, este es nuestro momento. Tenemos una gran masa obrera desempleada, una gran masa obrera empobrecida en Italia, una gran masa obrera que se pregunta por qué no tenemos trabajo. Señores, hay que explicarle que no tienen trabajo porque en la Primera Guerra Mundial, una guerra burguesa, se preocupa solo por los burgueses y no por los obreros. Así como nuestros camaradas rusos aprovecharon la Primera Guerra Mundial y la crisis económica que trajo esa Primera Guerra Mundial para Rusia y realizaron la Revolución Rusa que terminó con nuestro camarada Lenin en el poder, hagamos lo mismo en Italia. Vamos a aprovechar la crisis italiana, vamos a acrecentar la crisis italiana a través de huelgas, paros, manifestaciones, vamos a concientizar a la clase obrera, vamos a hacer un levantamiento, hagamos una revolución y, señores, el socialismo italiano al poder. Eso es lo que pensaban hacer los socialistas en Italia. Porque están siguiendo el ejemplo soviético. ¿Está claro? Pero la burguesía italiana, que vio lo que pasa en Rusia, dijo, yo no quiero que esto me pase en Italia. Porque yo no quiero socialistas en Italia. ¿Y por qué la burguesía no quiere socialistas en Italia? Porque el socialismo tiene como causa principal de toda la desigualdad a la propiedad privada. Y el burgués no va a querer que le quiten su fábrica, su empresa, su industria o sus bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estaba que se moría de miedo el burgués italiano. Decía, ¿y ahora qué hacemos? Esta crisis económica está haciendo que el poder del Partido Socialista crezca cada vez más. Y si este Partido Socialista crece, va a comenzar a seguir el ejemplo de los socialistas rusos. Y señores, si tenemos una revolución bolchevique en Italia, ¿te imaginas? Nos quitan todo. Y no solamente nos quitan todo. Los bolcheviques le metieron cuchillo a la familia real en Rusia. Si a la familia real la matan, ¿qué crees que no van a hacer a los burgueses? Entonces la burguesía, un sector de la burguesía italiana estaba, pues olvídate, que temblaba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los detenemos a los socialistas? Y en el otro extremo estaban los fascistas. Ultranacionalistas, no quieren saber nada con lo extranjero, por lo tanto les reventaba a los soviéticos, porque son rusos, ¿no? Ellos hablan de que no hay igualdad, que hay raza superior, toscos, olvídate, violentos como ellos solos, porque una característica del fascismo, como diría el historiador Julián Casanova, es la violencia, ¿ya? Pero que para el momento un sector de la burguesía dijo, oh, ¿y los fascistas? No, pero son unos brutos, que son unos toscos. Sí, pero, chera, hay que combatir fuego con fuego. Pues, ¿qué prefieres tú? Que entre al poder un fascista, pero que no choca con nuestra propiedad privada,
tosco y bruto, todo lo que tú quieras, pero que respeta el bien de la burguesía o que entren los socialistas. Entonces ahí la burguesía pensó y dijo, verdad, ¿no? Tiempos desesperados, medidas desesperadas. Pues. En serio, pues. O sea, yo no tomaría en cuenta, decía el burgués, al fascismo si las cosas estuvieran bien, pero están mal, pues. Y 1000 veces preferible un fascista que un comunista, pues. Así que, caballero, pues, apoyar a Benito Mussolini. Y es por eso que entra Benito Mussolini al poder, ¿no? Acá está, dice económica, Europa en quiebra, cierre de fábricas, socialismo le da una respuesta, el enemigo es el burgués, ¿no? Primera Guerra Mundial fue una guerra burguesa, debe invitar a los judíos en Rusia, la burguesía tiene un temor, ¿y cuál es su solución? El fascismo. O sea, profesor, quiere entender, hay fascismo porque la burguesía tiene miedo, ¿sí? Al socialismo, sí. Y la burguesía tiene miedo al socialismo por lo que pasó en Rusia, exacto. Y la burguesía italiana tiene el temor de que en Italia pase lo mismo que en Rusia por la crisis económica, exacto. Porque la crisis económica podría desencadenar una revolución socialista, ajá. Y la crisis económica es gracias a la Primera Guerra Mundial, ajá. O sea que, profe, si no hubiera habido crisis económica, no habría fascismo, exacto. La crisis económica genera el fascismo y su llegada al poder en Italia. Este cuadro, profe, se aplica también para Alemania, más o menos. Más o menos. Porque en el caso de Alemania la cosa es distinta. La crisis económica alemana es muy fuerte, es peor que la italiana. ¿Está claro? Pero la diferencia entre Alemania e Italia, que Alemania es una potencia, Italia no. ¿Qué quiere decir esto? Que Italia entra en crisis en el 19 con el Tratado de Versalles, 20, 21, 22, Alemania estaba quebradísima. Pero Alemania para el 22 toca fondo y comienza a levantar cabeza. Alemania comienza a levantar cabeza. En el año de 1923, Hitler trata de imitar lo que hace Mussolini. Y Hitler intenta dar un golpe de Estado, presentándose como la propuesta al socialismo alemán. Algo muy parecido a lo que pasa en Italia. La diferencia es que cuando Hitler intenta hacer su golpe de Estado o el famoso Putsch de Múnich, la economía alemana ya estaba saliendo de la crisis. Entonces, si no tienes una economía en crisis, el socialismo alemán no tendría una oportunidad de hacer una revolución. Y sin el socialismo alemán que tenga una oportunidad de hacer una revolución, la burguesía alemana no tendría el temor de que este socialismo llegue al poder y por lo tanto la burguesía alemana no tiene la necesidad de fijarse en Hitler como una solución, ya que no habría un problema. Por eso cuando Hitler intenta dar el golpe de Estado para imitar a Mussolini, la diferencia es que la situación económica alemana era distinta. Y es por eso que no lo apoyan. Y Hitler termina preso. No resulta como es resultado en Italia. Y Hitler cuando sale de la prisión, Hitler se da cuenta de que él tiene que hacer lazos políticos, él tiene que hacer política, no puedo ir a lo bruto. Y comienza a hacer lazos políticos, comienza a tratar de hacerse conocido dentro de las esferas de poder alemán, una sociedad, una política alemana muy aristocrática, muy conservadora, unos políticos alemanes que habían perdido su monarquía no porque ellos quisieran, ellos habían perdido su Kaiser no porque hubo una revolución desde el pueblo alemán, su Kaiser porque el Tratado de Versalles se lo había impuesto. O sea, la pérdida de su rey no pasaba por un desarrollo propio de los alemanes, pasaba por imposición de los ganadores. Entonces, la política conservadora alemana era muy fuerte. Una política conservadora que utilizaba el ejército como arma era muy fuerte. Entonces, cuando aparece Hitler, ¿no? Lo ven, bueno, ahí, ¿no? Como un dato curioso. Y Hitler comienza a meterse, comienza ya a tratar de hacer arreglos, comienza a tratar de hacer alianzas. Lo miran ahí, ¿no? Como, mira, ahí está el curiosito, ¿no? Eh, el curiosito deja de serlo cuando Europa tiene el crack del 29, la famosa crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos, quiebra Estados Unidos y Europa, que todavía no se levantaba bien de la Primera Guerra Mundial, termina quebrándose también. Peor todavía un país como Alemania, que vivía de préstamos. Entonces, para 1929, la Alemania que estaba saliendo de la crisis se hunde peor. Y cuando Alemania se hunde en la crisis, ahí vuelve a surgir el temor de los alemanes.
¿Cuál es el temor de la parte conservadora y millonaria alemana o burguesa alemana? De que esta nueva crisis que Alemania está viviendo en 1929, genere que el socialismo alemán, que encima es socialismo alemán, Marx era alemán, ¿no?, tome el poder aprovechándose la crisis. Y es ahí, en 1930-31, donde la crisis no salía Alemania de esa crisis, donde la probabilidad de que el socialismo alemán tome el poder, es ahí donde los sectores conservadores, la burguesía alemana, ve con agrado la propuesta de Hitler. Porque dicen, si Mussolini le funcionó a los italianos, ¿por qué Hitler no nos va a funcionar a nosotros? Aparte que lo podemos controlar. Entonces es ahí donde la burguesía alemana, en 1933, repite la fórmula de la burguesía italiana en 1922. Entregarle el poder a un fascista, en este caso Adolfo Hitler, ante el temor de la posibilidad de que el socialismo alemán entre al poder, como lo hicieron los italianos ante la posibilidad que el socialismo italiano entre al poder. Entonces el fascismo vendría a ser, pues, el arma extrema, exagerada, que la burguesía o un sector de la burguesía utiliza para acabar con la probabilidad de un socialismo en el poder. El problema es que al final el fascismo se le descontrola a todos. ¿Entiendes? Entonces, en resumen, el fascismo llega al poder con apoyo a la burguesía. Profesor, ¿me está diciendo entonces que el fascismo antes era admirado? O sea, que lo querían. Sí. Olvídate, Hitler y Mussolini hasta candidatos a premios Nobel fueron. Una cosa es cómo vemos a Hitler y a Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial y otra cosa es cómo lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial con todas las atrocidades que sabemos de ellos. ¿Entiendes? Son dos cosas distintas. Acá el fascismo en general en 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, era muy admirado. ¿Eh? Acá en el Perú también, acá en el Perú hubo gobiernos de cortes de influencia fascista, como el caso de Sánchez Cerro. No sé si están ustedes ya en el oncenio de Leguía, pero ¿por qué crees que Sánchez Cerro termina masacrando a los apristas en Trujillo? Aparte que los apristas eran violentos en esa época. Porque Sánchez Cerro pues tenía la fórmula de que él debe llegar al poder para poner orden. ¿Y poner orden qué significa? Evitar que todos los de izquierda tomen el poder. Y él aprea de izquierda. ¿Mm? La burguesía peruana coloca a Sánchez Cerro en el poder siguiendo la fórmula europea. Antes que un partido socialista fundado por Mariátegui y un partido aprista fundado por Ayala La Torre, ambos de izquierda, tomen el poder aprovechándose el descontrol y descalabro económico peruano, producto del final del oncenio de Leguía, mejor metemos a un militar. Algo parecido habían hecho pues, los europeos, obviamente en Europa, colocando al partido fascista tanto en Italia como en Alemania. ¿Ves? O sea, acá no pasa pues por cuestiones mágicas, que reptilianos, que confabulación de los Illuminatis y cosas como el estilo, ¿no? Todo tiene una explicación. Entonces, es así como aparece el fascismo. Características. Antes de eso, quiero ver si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Todavía no respondo tu pregunta, Mel, ¿ya? Creo que tu pregunta había sido acerca de por qué lo odio a los judíos. Todavía no la respondo y todavía no la estoy evadiendo, ¿ah? Sino que quiero llegar al punto. Sí tenías otra opción, Danilo, ¿no? Otra opción era darle mejoras laborales a los obreros, ¿no? Pero prefirieron eso. Hola, Juan Carlos, me descuadraste. Buenas noches. Creo que te has confundido de horario. O te has confundido al momento de escribir. Listo. Entonces, como veo que no hay preguntas, voy a seguir con la explicación. ¿Todo bien hasta aquí? Ya, Juan. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? No, Alejandra. No hubiera tenido oportunidad. ¿Ya? No hubiera tenido oportunidad. Porque hay que entender algo. Hitler y Mussolini son radicales. ¿Ya? Escúchame bien, ¿ah? Hitler y Mussolini son radicales. Pero tú solo eres radical de algo que existe. ¿Me entiendes? O sea,
si uno de ustedes comienza a hablar acerca de que sí, que el partido del viernes, que lo tenemos que ganar, que profe, que sí, que esto y lo otro, diríamos que ese chico chica es un radical en el fútbol, en el sentimiento futbolero, por llamarlo así. Pero el sentimiento existe en muchos de nosotros, ya sea aprobatoriamente o desaprobatoriamente, pero existe. Y este chico lo ha radicalizado. Entonces, estás radicalizando algo que existe. Distinto sería que alguien entre y diga, profesor, que sí, pero el viernes también tenemos otro partido. ¿Cuál? No, que profe, que usted no sabe que el equipo de Queens, de Perú, ¿el equipo de qué? De Queens, profe, el deporte pues, de Harry Potter. Oh, no seas loco, pues eso no lo conoce ni tu vecino. ¿Ya? ¿Me entiendes? Seas loco, pues. Quidditch, gracias. Ahí está, ¿ves? Ni lo sé pronunciar. ¿No? No, pero profe, que usted no sabe que jugamos contra los dementores de Chile. Que, oh, fuera de acá. Oh. Porque eso no lo conocemos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Hitler y Mussolini radicalizan ideas existentes. Entonces, cuando uno dice que Hitler es un racista, sí, lo es. Pero si radicaliza la idea de racismo es porque el racismo existía. ¿Se entiende? Si decimos que los nazis, como estaba preguntando, creo que Mel por ahí, era antisemita, odiaba a los judíos, sí, pero es que ese odio existía. ¿Me entiendes? Hitler y Mussolini están radicalizando pensamientos, ideas y sentimientos existentes. Lo que uno se debe preguntar es, ¿por qué un sector o por qué la población italiana y alemana aceptó que los radicales los gobiernen? Y ya tienes acá la idea, por un temor. Ahora por si acaso, por acá me han hecho una pregunta. Por acá me han hecho una pregunta. Melissa, Hitler no era el socialista. El que era socialista era Mussolini. Hitler no. Hitler nunca fue socialista. Exacto, Danilo. Exacto. Exacto. Hay que, para entender, tú lo has dicho mejor que yo, para entender al fascismo y su llegada al poder, hay que entender la Europa de la época. Primera Guerra Mundial, crisis económica, crisis política, crisis social, temor de la burguesía al ascenso al poder del socialismo aprovechando esta crisis, por lo tanto, toman al fascismo como una solución. Esa es la dinámica, es el proceso. Profesor, si no hubiera habido Primera Guerra Mundial y no hubiera existido la crisis, entonces no había existido el fascismo. No, pues Hitler sería un loquito más hablando en una taberna, Mussolini estaría gritando en su periódico, pero nadie lo ha hecho caso. Nadie lo ha hecho caso. ¿Por qué no la gente en Lima no le hace caso a Antauro? Porque Lima no tiene crisis, pues. O sea, pasamos por crisis económica, pero no tenemos la crisis en la cual uno diga, ¿sabes qué? Mejor a Antauro. ¿Entiendes? A ver, ¿qué más hay por acá? Mm, Ahorita voy a ver eso, Joel. Exacto, ya existía la idea de raza superior. En el Perú también había, ojo, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, él presenta una tesis doctoral en San Marcos, tesis que se la aceptan, donde él dice que la raza superior es la blanca, que la raza negra solo sirve para trabajos y para deporte, y que la raza andina es una raza depravada, lujuriosa, pervertida, que debería desaparecer y que lo mejor que debió haber hecho los españoles es acabar con ella. Tesis doctoral para San Marcos. San Marcos se la aceptó en 1924. Ahora imagínate, ser peruano, ser racista. Sí, ojo, yo la he leído, la pueden buscar en internet, ¿ah? ¿Ya? Esa es la tesis doctoral de San Marcos. ¿Entiendes o no? Chicos, denme un 30 segundos, nada más, ¿ya? Un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito.
Listo, chicos, volví. Entonces, característica del fascismo, ¿ya? Partidos totalitarios. ¿Qué es eso? Ah, quiere decir que cuando ellos llegan al poder, como en el caso de Mussolini, que lo hacen en el 22, y en el caso de Adolfo Hitler, que lo hacen en el 33, ellos copan todo el poder. Ellos no aceptan que haya oposición. No, 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 no. Ellos toman todo el poder, solamente puedes ingresar al poder, al gobierno, si es que tienes el carné del partido, partidos totalitarios. Persiguen a los opositores. Mussolini persiguió a la izquierda y mató a izquierdistas, mató a socialistas. El líder del Partido Socialista Italiano muere asesinado. Y lo que es peor, Adolfo Hitler, perdón, Benito Mussolini, dijo en cadena nacional por radio de que él era responsable de la muerte del líder socialista, de que él sabía que su partido lo había matado, un miembro de su partido, y que él como líder del partido no dio la orden, pero que él era responsable. Y chicos, nadie le quitó el ministerio. Nadie le quitó el ministerio. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad italiana se había instalado el temor de que los socialistas eran peores. Entonces, para ellos, para la sociedad italiana, en especial para la burguesía italiana, había pues que dejarlo actuar a Mussolini. Y si en su dejar actuar, que era eliminar la amenaza socialista, debía cometer crímenes, déjenlo, ¿no? Déjenlo. Yo recuerdo cuando la campaña electoral donde Donald Trump derrota a Hillary Clinton, Donald Trump maneja muy bien el miedo, maneja muy bien el temor dentro de un gran sector de la población estadounidense. Y tanto es así que ya cuando él está en los últimos tramos de la campaña, tiene un voto duro que no lo va a traicionar y que al final lo lleva a la Casa Blanca en este gobierno que ya terminó, ¿no? Y Donald Trump dijo una cosa, y está, lo pueden buscar. A Donald Trump dijo, yo puedo entrar a un orfanato con una pistola, matar a un niño, salir en cadena nacional y aún así van a votar por mí. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Que es un asesino? No, lo que está diciendo es que tiene un voto tan fuerte en base al temor, ¿ya? Que lo ven a él como necesario. Porque como diría un comentarista argentino, ¿no? Lo que hemos visto con Donald Trump, que uno dice bruto, racista, pero han votado por él. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un sector de la sociedad estadounidense con temor, con descontento, y que ve en él una solución, o que vio en él una solución. Por si acaso Donald Trump no era fascista, ¿ya? Porque el fascista no entra y sale de democracia. Ahora, si él quisiera perpetuarse en el poder, ahí sería otra cosa. No, pero el fascista no entra y sale en democracia. No, el fascista no es democrático. ¿Ya? Culto al líder. Olvídate. Hitler y Mussolini eran amados. Peor que coreanos por fanáticos de K-pop. Olvídate, lo amaban estos tipos. Sus cuadros estaban colocados en todos los colegios, en las escuelas, ¿no? El Führer lo sabe todo, el Duce lo sabe todo. Gobierno de los mejores, lo he puesto entre comillas para, obviamente como ironía, ¿no? No, no como para que lo resalte. De los mejores, quiere decir que para ellos los mejores eran la raza superior, ¿no? La raza blanca, ya sea de origen latino o de origen germano. Ellos consideraban que habían razas superiores y que habían razas inferiores. Dentro de las razas superiores estaba pues la raza aria germana o la raza aria latina, porque los italianos no son germanos, ellos son latinos. Y que habían razas inferiores, como el caso pues de otras, ¿no? Como el caso de la africana o negra, ¿no? O el caso de la indígena. También eran machistas. Tú no vas a ver a una mujer liderando a los fascistas o a los nazis. No la vas a ver. Partidos de ultraderecha. ¿Qué significa eso? Que son ultraconservadores. Ultraconservadores. Ellos no van a cambiar nada. Ultraconservadores. ¿Por qué son anticomunistas? Porque obvio, pues el comunismo quiere igualdad. ¿No? ¿Dónde ha visto que un fascista que se considera mejor que otros grupos va a querer igualdad? La vida, ¿no? ¿Y por qué antianarquistas? Porque el anarquismo considera la diferencia entre el anarquista y el comunista, por si acaso. Anarquista no es el pata que sale vestido de negro y escribe su agrandaza tipo Avengers. No, 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 ese no es anarquista, ese es cualquier cosa menos anarquista. El anarquista
Primero, no sale a destruir nada. Eso es lo primero. No sale a pintarrajear nada. Eso es de cajón. Eso no es anarquista. Ese es idiota. Eso no es anarquista. ¿Ya? El anarquista estudia, analiza la sociedad. No que yo salgo a la calle, ¿por qué? A romper cosas, porque mi viejo no me abrazaron, entonces yo traslado mis emociones y mis frustraciones familiares a la parte social. No, 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 por ahí no va la cosa. El anarquista lee, estudia. Y el anarquista considera, luego de un estudio y un análisis, considera que el problema de la sociedad no es la propiedad privada, como dice Marx. Para el anarquista el problema es el Estado. Entonces, lo que hace el anarquista no es salir pues a pintarrajear, salir calato, no. Lo que hace el anarquista es preparar las condiciones políticas, sociales y económicas para que el Estado no sea necesario y acabar con el Estado. Pero no es destruir todo y a ver qué viene después, ¿no? No es destruir todo, meterme una borrachera y dormir en el parque y a ver qué luego qué viene, porque por obra y gracia del Espíritu Santo esto se va a solucionar. No, es acabar con el Estado, pero previa preparación de la sociedad para que entienda que puede vivir sin Estado. Ese es el anarquista. Para el comunista, el problema es la propiedad privada y necesita gobernar desde el Estado, socialismo, para crear las condiciones para acabar con la propiedad privada y luego acabar con el Estado, comunismo. El anarquista le decía a Marx, no, Marx, ¿cómo vas a mandar al obrero, al Estado, si el Estado es el problema? Por eso es que el anarquista no estaba de acuerdo con la primera fase del comunismo, el socialismo. Entonces ahí está el choque. Ahora, ¿por qué el fascista no acepta el anarquismo? Porque el anarquismo quiere acabar con el Estado, mientras que el fascista quiere dominar el Estado. ¿Ya? Y era chauvinista porque nacionalismo exagerado. O sea, mi país es el mejor de todos, nada es mejor que mi país, y todos los problemas no son de mi país, son del extranjero o de extranjeros. Los peruanos pasamos por una etapa chauvinista, ¿no? Voy a pasar al chat. Una etapa chauvinista cuando te acuerdas el año pasado, antes del COVID, ¿te acuerdas cuando teníamos la migración fuerte de los venezolanos, ¿no? Cuando llegaron los primeros venezolanos de ojitos claros, estábamos felices, ¿te acuerdas o no? ¿No? Venían las venezolanas guapas, los venezolanos guapos, pero cuando llega la segunda migración, ahí sí la cosa cambió, ¿no? Eso ya más parecían peruanos, ¿sí o no? Ah, y ahí sí te asustabas, claro. Entonces ya uno se asustaba y veía venezolano y decía, no, el venezolano es asesino, el venezolano es ladrón, el venezolano descuartiza. Claro, como el Perú antes de los venezolanos nunca hubo asesinato en el Perú, nunca te robaba nadie. No, que acá en el Perú nadie descuartizaba a nadie. Obvio. No, en el Perú no había descuartizadores. No, 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 no. Lo que le pasaba a los terroristas, lo que le pasaba a los... ¿Cómo que no había descuartizadores? ¿Usted nunca ve noticias? Todos los días matan gente en el Perú ante los venezolanos. Metas una revisadita nada más los titulares. Personas que aparecían en barriles. Claro. Solo que ahora el medio de información, que más que información parece desinformación, culpaba a todos los venezolanos. O aquellos que viven en barrios picantes de acá de Lima, que no mataban en tu barrio. No habían personas que aparecían enterradas debajo de la casa. Dime. No, eso nunca pasó. No, no, no. El Perú parecía propaganda de Atalaya, ¿no? De Testigo de Jehová. Todos éramos, pues, un jardín, ¿no? ¿Cómo se llama? Arbolitos, pajaritos cantando. Tú salías a las 12 de la noche tranquilo con tu iPhone, ¿no? Ahí tranquilo, ¿no? No, no había desgracia en el Perú. Caminábamos al lado de los leones y los tigres, ¿no? No pasaba nada, ¿no? Claro. Sí, 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 el Perú era bonito, ¿no es así? Nadie te robaba, nadie, nadie. Tú podías sacar tu celular por la ventana de tu combi, nadie te robaba. Llegaron los malos venezolanos. Ellos, ahí recién comenzamos lo que es robo, ¿no? Docentes, ¿no? Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz hasta que te conocí, ¿no? Pero muchachos, ¿qué? O sea, memoria a corto plazo. No nos acordamos lo que pasó hace 3 años. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó?
todos los problemas peruanos, porque todos los problemas peruanos, ahora teníamos a quien achacárselo, en un arranque de xenofobia. Estadísticamente, los crímenes cometidos por los venezolanos en el Perú, en Lima, no llegaban ni siquiera al 4% de todos los crímenes limeños. Al 4%, ¿ah? De todos los venezolanos que llegaron, ni el 3% eran delincuentes. El resto era gente decente. Pero no nos interesa la estadística, nos interesa lo que dicen las noticias. ¿No? ¿Me entiendes? Y lo que es peor, todos nosotros tenemos un familiar migrante en otro país. ¿Cómo crees que lo trataron a nuestros familiares porque un que otro peruano mató gente en Argentina, o mató a alguien en Chile, o mató a alguien en Venezuela? ¿Cómo crees que se burlaban? Nosotros decimos, oh, está el veneco, a la orden, a la orden. ¿Y nosotros qué decíamos? Oh, shipe. Claro, pe. ¿O nos hablamos nosotros así? ¿O cómo crees que por culpa de un cuanto peruanos trataron mal a todos los peruanos en otro? O sea, ¿qué? Nosotros nos quejábamos de lo que nos hacían a nosotros por culpa de un par de peruanos delincuentes en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, y cuando vienen ellos acá le hacemos lo mismo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué lógica es esa? Pero ahí está la xenofobia, pues. Ahí está nuestra xenofobia. Ahora imagínate esa xenofobia amarrado con crisis económica. ¿No nos pusimos en el plan de por qué le dan seguro a los venezolanos? ¿No nos pusimos en ese plan estúpido? Dime. Profe, pero el venezolano le quita trabajo al peruano. ¿Cuándo le quitó trabajo al peruano? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo le quitó trabajo al peruano? Profe, ¿cómo que no? En mi chifa de la esquina había un peruano, después hay un venezolano trabajando en el chifa. Sí, una pregunta, ¿y el dueño del chifa qué era? ¿Venezolano? ¿O era peruano? ¿Quién era el dueño del chifa? ¿Mm? Entonces, el venezolano no le quitó trabajo al peruano. El peruano prefirió darle trabajo al venezolano. Es así de simple. Pero ahí está la xenofobia. El escaso análisis. Solamente nos dejamos llamar por lo que otro opina. Entonces, los venezolanos, desgraciadamente, vivieron en algunas partes del Perú, y en especial de Lima, vivieron un arranque de chauvinismo que nunca se había visto en el Perú. Porque acá tú un peruano le dices, a 10 peruanos le dices, oye, te doy un pasaje de avión a Europa, y de 10 peruanos, 8 agarran el pasaje de avión y se largan. Y nada, que te amo Perú, que mi bandera. Acá el peruano es nacionalista solamente cuando juega Perú. Y pobre que pierda. ¿Ves? Ahora imagínate Alemania. Imagínate Italia. ¿Mm? Ahora, ¿por qué odian a los judíos? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita lo vamos a hacer. Ahí está el símbolo del fascismo, el fascismo italiano, el fascio di combattimento, ¿no? El líder Vito Mussolini, cargo primer ministro, el apodo, el duce. El rey que lo nombra primer ministro a Mussolini es Víctor Manuel, el mismo, el de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, ¿no? Y acá respondo lo que me hicieron una pregunta más temprano. Me dijeron, profesor, ¿por qué si Italia traiciona a Alemania, por qué se hacen aliados? Porque no es la misma Alemania, pues. No es la misma Italia. El que traiciona a Alemania es el rey Víctor Manuel III y lo traiciona a Guillermo. ¿Me entiendes o no? El rey Víctor Manuel III traiciona a Guillermo. Ahora el que está en el poder es Mussolini. Y el que está en el poder de Alemania es Hitler. Son amigos. ¿Me entiendes o no? Es como tú que crees que ella ya cambió, por eso has vuelto con ella. Igualito. La diferencia es que acá no son los mismos líderes, son distintos líderes que comparten ideas comunes. Así de simple. En el caso de los judíos, sé que lo haces en plano irónico, Joaquín, pero en el caso de los judíos, el problema no pasa por los nazis, el problema pasa por los cristianos. El odio al judío, el antisemitismo,
es un sentimiento y una idea que viene desde la Edad Media. Claro, Diana, los cristianos odian a los judíos. Ahora tú me dirás, profesor, perdóneme, pero yo soy cristiana católica o yo soy cristiana evangélica y yo no odio a los judíos, profesor. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes conocen a más de 15 judíos por su barrio? Voy a ser más buena gente. ¿Cuántos de ustedes conocen a más de 5 judíos? Pero conoce 5 judíos que esté al lado. Pedro me acaba de dar muy buena. Profe, ¿qué es un judío? Conclusión, no los conocemos. ¿Ves? ¿Sabes por qué no lo conocemos muchos judíos? ¿Ya? Por una muy sencilla razón. Eso se lo agradeces a los españoles. A ver. Sí, en Estados Unidos, en Europa bastante. A ver, cortito, rapidito. Escuchen acá, ¿ya? Escuchen acá. Rapidito, ¿ya? Mira, el judaísmo es el hermano mayor del cristianismo. Cristo era judío. Todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento es judío. Todo es judío. ¿Está bien? Ahora escúchame. Ya, dejen de estar comentando, escuchen acá. Ahora, porque el ser humano solamente hace una cosa bien hecha. Entonces, mira, tú estás tratando de escribir algo que sea curioso para tus amigos y llamar la atención de tus amigos y ganarte el like, no estás atendiendo lo que te digo. ¿Ya? El judío, así como tú lees el Antiguo Testamento, espera la llegada del Mesías. Cuando viene Cristo, porque Cristo era judío y sus apóstoles eran judíos, y Cristo es visto como el Mesías, un gran sector de los judíos, ¿ya? No acepta a Cristo. Ahí está, Juan Carlos, estoy diciendo que presta atención y está que le responde. ¿Ya? Un gran sector de los judíos no acepta a Cristo como Mesías. Entonces hay una división entre los judíos que ven a Cristo como el Mesías y los judíos que no lo ven como Mesías. Esos judíos que no ven a Cristo como Mesías, los seguiremos llamando judíos, porque siguen esperando al Mesías, que para ellos aún no ha llegado. Mientras que los que sí creen que Cristo lo es, ya dejaremos llamarlos judíos, lo llamaremos cristianos. Entonces, el cristiano es el que nace del judaísmo, pero que ve en Cristo al Mesías, y no solamente al Mesías, sino al Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Primera diferencia, el judío no ve a Cristo como Hijo de Dios ni como Mesías, el cristiano sí. Segunda diferencia, en la antigüedad y hasta la Edad Media, el judío no evangelizaba. O sea, el judío consideraba que solo los del pueblo hebreo eran judíos. Ya me confundió, profe. Acá voy al punto. Ser judío es pertenecer a una religión. Ser judío es el equivalente a ser cristiano, ser testigo de Jehová, ser musulmán, ser hindú, o sea, pertenecer a una religión. Tú puedes ser peruano judío, tú puedes ser africano judío, chino judío, japonés judío, coreano judío, porque ser judío es pertenecer a la religión del judaísmo. No es una raza. Lo que pasa es que el pueblo hebreo, pueblo de origen semita, así se le llama la etnia, semita, pueblo hebreo, es como decir, andino, pueblo, no sé, chavín, o pueblo ayacuchano, algo así, no, pero es andino. Entonces, semita, ¿ya? Pueblo hebreo, ¿saben? Pueblo hebreo, algo así, Daniel, exacto. Ya, el pueblo hebreo crea una religión. Entonces, ese pueblo hebreo crea una religión que se llama judaísmo. Y todos los hebreos son judíos. Y lo que es más interesante, hasta la Edad Media, todos los hebreos no permitían que nadie más sea judío. ¿Me entiendes? Solamente los hebreos podían ser judíos. Por eso que el judaísmo es tan cerrado inicialmente. Y se sentían superiores a los demás, inicialmente. Cristo, que era judío, rompe con esa idea y Cristo propone que Dios es el Dios de todos. Los judíos no lo pensaban así. Y que Dios y su palabra deben llegar para todos. Es por eso que el cristiano hace algo que el judío no hacía: evangelizar. Y poco a poco vas a encontrar cristianos, no solo cristianos hebreos,
sino cristianos griegos, cristianos romanos, cristianos asiáticos, y el cristianismo crece muy rápido. ¿Ya? Pero aquí choca con el judaísmo, porque el judaísmo, al ser más antiguo, el judaísmo sigue sin aceptar a Cristo como Mesías. Entonces, chicos, si el cristianismo se basa en la divinidad de Cristo y en que Cristo es el Mesías y el judío dice que no, entonces el judío está negando a Cristo y por ende niega el cristianismo. Y comienzan los choques entre cristianos y judíos. Las primeras matanzas a los judíos son en la Edad Media y son de los cristianos. Los primeros en ser quemados en la Santa Inquisición son judíos. ¿Y quién los quema? Los cristianos. El encerrarlos en lugares específicos de las ciudades como guetos, ¿ya? Guetos, pasa por los cristianos medievales, sean católicos, ortodoxos. Las matanzas a judíos se han dado en Polonia, en Rusia y en el siglo XVII, XVI, siglo XVIII. Hitler no estaba pero ni por asomo. Los nazis mucho menos, los nazis son del siglo XX. ¿Mm? En Polonia los han matado horrible. En Rusia, olvídate. Lo que hace Hitler, es matarlos en masa por la tecnología que tiene y el odio que tiene, ¿ya? Y tenemos filmación de lo que hace Hitler. E históricamente se les ha culpado únicamente a ellos del judaísmo. Y hemos limpiado la historia antisemita del cristianismo. ¿Se entiende? Es como decir, nazis había en todas partes de Europa, pero la historia que ha hecho solamente relacionar a los alemanes con los nazis. Y culpamos de todo lo que pasó a los alemanes, como si todos los alemanes fueran nazis y como si todos los nazis solamente fueran alemanes. ¿Me entiendes? Se ha llegado a esas cuestiones tan simplistas. Entonces, el odio al judío, como ya te expliqué en un momento, Hitler solo exagera algo que existe, no inventa algo. El odio al judío no se explica porque si Hitler era judío, no se explica por si su viejo era judío o que un judío le hizo algo. No, el odio al judío existía en Europa. El antisemitismo es cristiano. Hitler lo que hace es llevarlo a la exageración y a esa matanza. Pero explicar el odio al judío es explicar la historia del cristianismo. Y ojo, no lo digo yo, ¿eh? Porque por ahí puede decir, pucha, profe, le salió el ateo. El Papa Juan Pablo II pidió disculpas a los judíos por eso. No por los nazis, ¿eh? Sino pidió disculpas por la historia católica amarrada a la matanza de judíos. ¿Mm? Sí, lo pueden encontrar ustedes. Lo triste es que el Papa Juan Pablo II le pide perdón a los judíos y al año siguiente nombra santo a un papa que persiguió judíos. Una payasada tremenda fue esa, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces ya sabe, el antisemitismo es cristiano. Que los judíos, que los nazis lo exageran, obvio, eso no tiene ninguna tema. ¿Ya? Es así, ¿me entiendes? Y como te dije, el chauvinismo son esos arranques que se tiene y que hemos tenido, como dice el ejemplo con los venezolanos, que como te dije, más del 97% de venezolanos era gente trabajadora, ¿ya? Pero ese 97% se vio pues mal visto porque un 3% eran delincuentes y en el Perú pues parecía que todo venezolano lo era, en un arranque de chauvinismo en el Perú, a través de los medios de comunicación. Y por favor, ellos son venezolanos, no son venecos, son venezolanos. La palabra veneco es una palabra despectiva, es como decir perucho. Salvo que la señorita o el joven o el señor o la señora venezolana no se molesten, no le digas veneco, ¿no? Dile venezolano por su nombre. Es así de simple. Menos que él no se moleste. Diga, no, no te preocupes, pana, como te dicen, ¿no? No te preocupes, pana. Dime nomás, no me molesto, chévere. Pero no se le llama así, es despectivo. Chamo le dice, ¿no? Sí, chamo, sí. Claro. ¿Mm?
Así de simple. Bueno, sigamos. Entonces ya sabes dónde viene ese odio a los judíos, ¿ya? ¿Quiénes son los camisas negras? Ah, los camisas negras son los ex soldados de la Primera Guerra Mundial italianos. Se vestían así. Acá está, mira. Ahí está Benito Mussolini. Mira, mira, chicas. El cuero de Italia. Y no es broma. No es broma. Él es Víctor Manuel III, el que traiciona a los alemanes en la Primera Guerra Mundial hasta ahora la Segunda. Esos son los camisas negras. Míralo. Profe, ¿tienen falda? No, su pantalón metido en sus botas. De chiquito los enseñaban a hacer nazis, mira. De chiquitito nomás ya los enseñaban. ¿Mm? Necesitan que van a pasar un examen. Necesitan que el chiquito de acá hasta que se copia, no sabe. ¿Cómo se hace? Mira, metes la bala y apuntas al judío, le dicen, que se copia, plagea. Este es un video, no sé si se arranca el video acá. Ahí está el video. El nazismo. Ese símbolo, perdón, ese símbolo, por si acaso, significa bondad. ¿Ya? Significa bondad. Viene Hitler y fregó el símbolo. Disculpe la expresión. Ese símbolo significa bondad. Es un símbolo antiguo. Es un símbolo del budismo. ¿No? El Hitler lo copió, lo inclinó porque el símbolo en realidad es derecho. Y mira, hoy día pues ese es un símbolo que hace más de 70 años significa lo peor, ¿no? Pero en realidad durante miles de años ese símbolo significaba bondad. El apodo de Hitler el Führer, ¿no? Símbolo lesbástica, perdón, lesbástica, suástica o cruz gamada. Su cargo es canciller de Hindenburg, presidente de Alemania, pero Hindenburg muere al año que lo nombró canciller y Hitler no convoca elecciones y él se queda con todo el poder. Sus seguidores, la SA, los ex miembros de la Primera Guerra Mundial y la SS, supuestamente la raza aria pura, supuestamente. Profe, ¿existe raza pura? Claro, la raza humana, nada más. Nada más. Característica anti, contra, semitismo, en contra de los semitas, en contra de los hebreos, ¿no? Que fundan la religión judía. Ahí está Hitler, el papi, ¿no? Las mujeres se morían por él, ¿ah? No sé, tal vez las chicas que están presentes, que por un momento se olviden que este tipo mató a más de 6 millones de judíos y lo vean físicamente y dirán, sí, profe, tiene su no sé qué, ¿no? Su no sé qué, tiene ahí algo tiene. Feo, feo no está, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Es un loco desgraciado racista, pero físicamente está simpático, profe, está simpático. De los chicos o alguna chica, las chicas digo y algunos chicos también, ¿no? Bueno, está mejor que tu reggaetonero, solo seamos sinceros. Ahora, obviamente, si le quitamos lo loco y lo asesino, ¿no? Él es Hindenburg, él fue el que nombró canciller a Hitler. Eso no son los Avengers, ese es el símbolo de la SA. Estos son las SA, ¿no? Este es el símbolo de la SS, ¿no? Y ellos son la SS, ¿no? El grupo formado por Himmler. Entonces, un discurso de Hitler acerca del nacionalismo. Vamos con sus preguntas.
y las claves y ya vayan viendo su práctica. ¿Ya? Uy, no hay audio. Es que no sé cómo poner audio en esta situación. Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglo la próxima semana y le prometo, porque la próxima semana quiero poner algunas canciones alemanas también. Ya, claves. Lo que pasa es que lo de Mussolini sí lo van a entrar. Este de Hitler yo lo tengo grabado en mi computadora, ¿ya? Pero no lo he buscado, créeme, para ponerlo por YouTube y ya no está. ¿Ya? Está, pero en burla. No sé por qué no está. A ver, claves, ¿ya? Vayan viendo su práctica, por favor. A ver, las claves. Ah, está, gracias, Rocío, por pasarle a todos. Pasaste. Voy a ver cómo se. A ver, déjeme probar algo, ¿ah? Déjeme probar algo. Antes de pasar en las claves. Déjeme probar algo, nada más. Eh, el asunto. Déjeme probar algo. Ustedes me dicen si funciona o no funciona, ¿está bien? ¿Ya? Una consulta. Ahí tampoco se escuchó el audio. Tampoco se escuchaba ahí. Ah, ya. Voy a tener que investigar bien cómo colocarle audio en este. Lo que pasa es que yo edito la clase con audífonos para que tenga el micrófono. Pensé que eso podía ser, pero bueno, ya. Este, claro. No se preocupe. Próxima semana que pienso colocarle canciones así para que vean, voy a. En esa época, claro. Vamos con las preguntas, ¿ya? Vayan viendo sus claves. ¿Qué tal le va saliendo? A ver. Eh, Mato acá, pongo aquí, aquí, y ahí está. A ver. Rey de Italia que nombró primer ministro Mussolini. Fácil. Víctor Manuel III. ¿Ya? El mismo que traicionó a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Más traidor que ella. La República de Weimar. La República de Weimar era como se llamaba Alemania al momento que tenía un presidente y un canciller. O sea, Hindenburg, que el nombre canciller era Hitler, era presidente de la República de Weimar. El antisemitismo se relaciona el odio a los judíos. Antisemitismo, semitas. El fascismo recibió el apoyo de, esto es más fácil, la burguesía. Hecho que causó el fascismo, la Primera Guerra Mundial, pues, la crisis de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso permite que el fascismo llegue al poder. Cargo que tuvo Mussolini en Italia, primer ministro. Hitler era canciller, no te olvides. Ante el temor de una revolución de tipo, los fascistas fueron apoyados en llegar al poder, bolchevique, ¿no? Le tenían miedo al bolchevique. Ahí está. El chauvinismo se relaciona a el nacionalismo exagerado, ¿no? Radical. Los partidos totalitarios o verticales que fueron promovidos por la burguesía en el periodo entre guerras se denominaron, en cristiano, fascismo.
Y por último, principio del nazismo cuyo objetivo es la conquista de nuevos territorios para asegurar. Esto lo vamos a ver en Segunda Guerra Mundial, la próxima semana. Nos referimos a la teoría del espacio vital, el Lebensraum. La idea de que se debe conquistar territorios para una mejora en la sociedad. Entonces, de la 1 es la letra B, Víctor Manuel, de la 2 es Alemania, de la 3 son los judíos, de la 4 la burguesía, 5 Primera Guerra Mundial, 6 primer ministro, 7 bolchevique, 8 nacionalismo, 9 fascismo y 10 teoría del espacio vital. ¿Ya? Listo. ¿No había pantalla? Estoy como loco hablando y no veía nada. ¿Ya terminó su examen ya? ¿Su práctica? ¿Qué le ha parecido? ¿Algo que no haya entendido? Claro, Katia, el corporativismo es la idea que tiene Mussolini, ¿ya? Por la cual se le debe entregar mejoras económicas a los obreros. De esa manera el obrero no pasa por una pobreza extrema y el obrero va a verse menos tentado de pasar al socialismo. En realidad, algunas medidas económicas de Hitler y Mussolini fueron buenas, ¿eh? Henry, el pacto de acero todavía no lo he dicho porque vamos a hacer en Segunda Guerra Mundial, pero es la alianza entre Alemania e Italia. Qué bien que les haya gustado. ¿Se entendió la clase, que es lo más importante? ¿Entendieron qué es el fascista? ¿Entendieron por qué nace el fascismo? ¿Entendieron sus características del fascismo? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Genial, entonces ahora vamos a entender la Segunda Guerra Mundial. Les prometo que voy a conversar para averiguar cuál es mi error sobre el audio y la próxima semana ponemos algunos videos ya con audio. Listo, genial. Bueno, Dharma, gracias. Entonces nos estamos viendo, chicos. ¿Ya? Falta un minuto para yo cerrar esto, pero me alegro que hayan salido 18 y 18 muchos. Gracias, Elena. Katia. Gracias, Dharma. Tú ya sabes, ¿ah? Si hay preguntas sobre si en la actualidad hay partidos fascistas, sí, sí hay partidos fascistas en la actualidad. Sí hay partidos. ¿No? Profe, ¿Donald Trump era fascista? No, no era fascista. Porque no cumple toda esa característica. Pues. No, no la cumple. No era fascista. El Partido Republicano no es fascista, es radical. Sí, Diana, en el Perú hay fascismo. Sí, sí. En el centro de Lima había un partido nazi. ¿No? No, Yadira, Biden no es socialista. O sea, para los gringos ese es socialismo, ¿no? Pero para nosotros diríamos, ¿no? Qué tiernos los socialistas, ¿no? ¿Cómo decir? Pues no, para una persona que está acostumbrada a la violencia, imagínate de chiquito, pues que nos hayan pegado, ¿no? Mamá que nos metía golpes con San Martín, con Correa, ¿no? No tiraba la olla hervida, cosas así, ¿no? Y viene tu sobrino pues, que nunca le han pegado y le meten un palmazo en el poto y el chibolo se tira al suelo a llorar, ¿no? Ya se le cangregó la nalga, ya está tirado. Y tú te pones, ¿qué te lloras? No, mi mamá me ha pegado. Eso no es pegarte, eso para mí es caricia, ¿no? Ya, algo así, ¿no? Tiene que ver con el grado. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a un socialismo hasta cierto punto radical, ellos lo ven, cualquier cosa que ellos ven que es apoyo o distribución, y es socialismo. No, Biden no es socialista. No, no. El crack es causa de Segunda Guerra Mundial. Exacto, Diana. Bueno, chicos, lo dejo. Nos vemos la próxima semana con Segunda Guerra Mundial. Les prometo mejorar lo del audio. Cuídense bastante. ¿Ya? Nos vemos. Esperemos ganar el día viernes. Creo que medio equipo de Chile no va a jugar, así que ya sigue el colmo, ya. Ya sigue el colmo. Vamos. Se formó bajo la religión cristiana, Alejandra. ¿Ya? Pero ellos, como nazis, comenzaron a crear su propia religión, una religión muy complicada, pero sí, se formó bajo la religión cristiana. Listo, Pedro. ¿Ya? Listo, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Hasta la próxima semana.